Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Sergio. Qué día, ¿no? ¿Y qué día ayer? Qué días no vienen. Qué días. Ayer fue un día del padre del que no nos vamos a olvidar, y no precisamente por los padres. Las 7 horas de apagón fueron algo Inédito. cataclísmico. Yo recuerdo un viejo libro de hace como 20 y pico de años que lo usé, me sirvió mucho para entender los 90. Era un libro, un compilado de ensayos de distintos sociólogos italianos, que se llamaba La Nueva Edad Media, y ayudaba a entender mucho cómo empezaron a surgir en los 90 los barrios privados, cómo las sociedades neoliberales comenzaban, no eran llamadas todavía así en aquellos textos, pero cómo las sociedades que efectivamente terminaron siendo neoliberales fomentaban las murallas, así como en la Edad Media los castillos estaban amurallados y había puentes levadizos, en fin, un montón de cosas para separar a la gente, que eran los nobles, de esa otra cosa que estaba por ahí afuera, que eran poco menos que zombies, que eran el 99% de la población en aquel momento, ¿no? En la alta y en la baja Edad Media. Y había un artículo entre ellos, había uno de Eco, había otro de un sociólogo italiano, Furio Colombo, que empezaba a narrar una especie de fin del mundo que comenzaba con un gran apagón. Ayer, cuando se cortó la luz en casa, y después me empecé a enterar que era en todo el país y en países aledaños, y que pasaba el tiempo y a uno se le iba terminando la batería del teléfono, y entonces guardaba el poquito que tenía y no podía saber cómo estaba nadie en ninguna parte porque no había manera, no se podía cocinar, estaba todo cerrado. Después uno se enteró que hubo muchos choques porque no andaban los semáforos. Y yo tuve como un cierto escalofrío recordando aquel ensayo donde algo así como el fin del mundo comenzaba con un apagón generalizado en un determinado país. Y no sé si hay muchos otros puntos en común, pero cuando después de 7 horas apareció el secretario de Energía, Lopetegui, y lo que tenía para decir es que no sabía lo que había pasado, la verdad, uno siente que que ellos se toman la política como algo, como una especie de juguete perverso, ¿no? Como un medio que les permite lograr los fines que siempre tienen que ver con juntar plata. Pero fue muy rápido, porque en la primera intervención de Lopetegui ya él insinuaba que no sabía lo que pasaba, pero le echaba el ojo a Yacyretá. Y a la hora ya estaba circulando el comunicado oficial de Yacyretá diciendo: acá no hubo ninguna falla. Y además, uno sabe quiénes son los dueños de las empresas de energía, ¿no? Caputo, Midlin. Y también después nos enteramos, ¿no?, que hay, además de Transener, que es la transportadora de energía, hay un segmento que es el segmento en el que precisamente se habría producido esa falla, de otra empresa en la que Macri todavía tiene acciones y que además debe un montón de plata de impuestos. Y la verdad que uno ha perdido capacidad de asombro en ese sentido, porque son así, porque no tienen escrúpulos, porque no tienen la cara más dura que el granito. Pero efectivamente, había 4 elecciones provinciales, de eso vamos a estar hablando ahora. Pero yo creo que a muchos nos entró un poquito de pánico, en el sentido de lo que esta gente será capaz de hacer de acá a octubre, ¿no? Todos en algún momento, o muchos, nos hemos preguntado: ¿esto tendrá alguna relación con las 4 elecciones? ¿Esto será una prueba piloto para ver si pueden provocar algún desastre que tape una derrota? ¿Hasta qué punto serán capaces de ir? Porque
han ido hasta límites insospechados, han traspasado muchas barreras civilizatorias, constitucionales, de uso y de costumbre, y no les importa nada, no les importa nada. Y que no les importa nada se tradujo en los resultados, damos vuelta un poquito a la página, de las 4 elecciones provinciales que hubo ayer, y que confirman que cuando se habla de unidad, cuando hablábamos acá de unidad, cuando nos empezaron a hablar de unidad, implicaba ganar. Hasta altas horas de la noche teníamos con algunos compañeros de Santa Fe algunos debates en las redes, porque era gente de Bielsa que no le gustaba Perotti, en fin, como le pudo haber pasado a los cordobeses cuando se bajó Garro, como nos pasa a nosotros en la capital, ¿no? Que también tenemos que estar sentándonos cerca de gente que hasta hace 3 meses nos injuriaba y nos detestaba, o aceptándolo hasta con alegría el café que se tomó Massa con Alberto. ¿Quién nos hubiese dicho hace 3 meses que nos íbamos a poner contentos porque Alberto Fernández se tomara un café con Sergio Massa, ¿no? La realidad es dinámica y uno tiene que dinamizarse junto con la realidad. No es esta una época para gente demasiado estructurada, porque el poder y la vorágine política son de una volatilidad y precisamente de una dinámica tan acelerada, tan vertiginosa, que yo creo que hay que tener pilares, 2 o 3 pilares muy sólidos, muy concretos. Esos pilares sólidos y concretos son, me parece, la voluntad del 99% de la población de que vuelva a haber empresas, industrias que le vendan a los argentinos. ¿Esto qué quiere decir? Que los argentinos puedan comprar lo que se necesita para vivir. No estamos hablando de tener 4 aires acondicionados, estamos hablando de que los pibes coman 4 veces por día. La semana pasada se conoció el índice de pobreza, y sin embargo siguen invitando a miembros del PRO a las pantallas de televisión, incluso a las del único canal que vemos de a ratos, y los tipos siguen negando que las cifras no son así, que esa es la pobreza estructural, que nunca se movió, que ellos recibieron este estado de cosas. Y uno sabe que no, sabe que mienten, sabe que son cínicos, sabe que son hipócritas. Pero los tenemos que seguir fumando hasta octubre, al compás, yo creo, de la comprensión de esa palabra de la que estábamos hablando, de la palabra unidad, que no es exactamente confortable, no es que estemos todos, nosotros no somos, a diferencia de ellos, un grupo de excompañeros de colegio que somos amigos desde la adolescencia. Ni yo le voy a donar mi fortuna a Sergio, como ha hecho Macri con Caputo. Primero porque no la tengo, y segundo porque no vivimos en el mundo de los testaferros, no vivimos en el mundo de las sociedades anónimas. Son de otro mundo, en serio, y son malísimos, son malos, les resbala completamente el dolor y la ruina a la que han llevado a este país. Por eso yo creo que acá en mis breves apuntes tengo esa frase que dijo en la conferencia de prensa Lopetegui, porque llegan a expresarlo de una manera curiosa, ¿no? Que a mí no deja de sorprenderme, cuando quiso explicar que no tenían ninguna respuesta para dar, y en realidad no es que no la tengan, ¿no? Todos más o menos estamos, ¿no?, orientados. Ellos saben lo que pasó, ya lo saben, lo que pasa es que es inconfesable. Estamos en ese juego de enredos desde hace 4 años, no es que las cosas no las sepan, las saben, pero tienen ellos la culpa, son ellos los responsables, y eso no lo pueden decir
Entonces zaracean. Cuando Lopetegui dijo que lo que había pasado ayer era una falla que el cerebro humano no puede detectar, realmente, uno no sabía si estaba viendo Telecataplum o a un secretario de Energía, después de un apagón de todo un país y 3 países limítrofes, durante 7 horas. Y estaba diciendo que obedecía una falla humana que el cerebro humano. Pon un robot, macho. ¿Viste? Si no podés detectar la falla con ningún cerebro humano, poné una máquina. De hecho, está todo digitalizado ese sistema. Y la falla ya saben dónde está. Y ya saben dónde fue. Pero no lo quieren decir porque no lo pueden decir. Así que bueno, tuvimos finalmente, para cerrar, la alegría de que Santa Fe vuelve a ser peronista después de 40 años. Tenemos Formosa, el porcentaje de Infran es impresionante, 72%, es algo increíble, algo increíble, pero bueno. Pusieron un peronista enfrente, si no. Claro, pero la verdad que, ahí uno no lo dudaba demasiado, ¿no? El tema se jugaba más en San Luis, una suerte también que haya ganado el hermano menos conflictivo de los hermanos prefreudianos que están gobernando San Luis desde hace tanto tiempo. Y también una suerte, a mí me gustó mucho el resultado de Tierra del Fuego, porque si bien de acuerdo a la política que se decidió hace poco tiempo es con todos y Bertone pertenece al partido justicialista, la verdad que no se estuvo comportando en estos años como peronista, y el pueblo eso lo detecta y lo premia o lo castiga, y ayer lo que le pasó a Bertone fue un castigo. Y fue elegido el intendente de Río Grande porque es un radical K, lo cual nos habla de nuevo en esta fiesta de unidad peronista de la necesidad de la transversalidad, no por una cuestión teórica, sino reconociendo cómo es la constitución de nuestro pueblo, cómo se constituye, cómo se conforma nuestro pueblo. Por supuesto el peronismo es el motor, pero acompañado por todos estos otros movimientos vecinalistas o provenientes de otros partidos que han acompañado desde hace ya 15 años o más un camino hacia la justicia social. Así que las elecciones nos dieron un poco de viento en popa, que pudimos ver porque para ese momento ya había luz, y nos hemos quedado con esta sensación un poquito ingrata de ignorar, porque estamos realmente en materia de información en un estado de indefensión bastante grande, de ignorar si lo de ayer fue una torpeza de gente que está a cargo de cosas muy importantes, de cosas muy serias, como es la energía de un país, porque la estamos pagando con lo que no tenemos, esa energía, y porque no están a la altura de las circunstancias. Eso ya lo sabemos, que no están a la altura de las circunstancias. El problema es cómo reaccionan ante su impotencia. El problema que tenemos y lo que nos va a angustiar hasta octubre es cómo van a reaccionar ante su propia impotencia. Eso nos va a tener en vilo, creo, hasta después de las elecciones. Y bueno, en eso estamos, en este año un poco loco, donde siguen pasando cosas un poco locas, y tratemos nosotros de mantener la cordura.